Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Te invito a que ya mismo pues te quedes con nosotros hasta el final para que sepas cómo ganar una lectura con nosotros gratis y otros premios que tenemos para ti como agradecimiento porque al ver el video completo apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que ya tenemos lecturas privadas, me quedan muy poquitos cupos porque por el trabajo casi no tengo tiempo. Entonces, si deseas una, en el primer comentario están nuestros únicos datos de contacto. Por favor, no envíes dinero ni contactes a través de otros medios que no sean los que te dejo en el primer comentario. Bueno, para que evites ser víctima de estafas y de robos. Contarte además que tenemos, bueno, esta lectura de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Si hoy no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarla pasar. Vamos a comenzar con un mensaje general para todos mis amigos de Cáncer el día de hoy y te dice: renacerás de lo antiguo, tiempo de comenzar de cero, tiempo de empezar, no sé, siento que hay como una nueva etapa que se empieza a desbloquear en tu vida, algo que va más allá, estás progresando, estás avanzando y este renacimiento te va a permitir como traerle un aire fresco a tu vida. Siento que algunos de ustedes han estado como viviendo en la rutina, en el estancamiento y llega eso que hace clic ahora que se estanca todo, que les permite avanzar y progresar en muchas áreas. Bueno, por ahí tenemos a nuestro chi que está resfriado. Bueno, también te habla acerca de una etapa muy fértil, muy buena, no solamente lo relacionado con temas de embarazos, sino en general. Me voy a poner las gafas porque no veo. Y les dice eso. También me habla acerca de algo, una situación en la cual tú has estado pidiendo justicia y la justicia se va a dar a tu favor. Te habla acerca, te dice el universo: yo no he olvidado el daño que te han hecho, eso se resolverá a tu favor. Y si lo crees, escribe amén en este video, en este momento. Bueno, porque hay algo que se resolverá a tu favor en la justicia, algo se equilibra. Bueno, vamos a comenzar con el plano de lo sentimental para todos aquellos que en este momento están en una relación. Luego pasamos a los solteros. Puede ser el crush, el novio, el amante, el ex, la esposa. Pueden estar juntos o separados o estar en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente repitas el nombre de esta persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y quiero que ahora te concentres y en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuáles son los pensamientos de esta persona hacia ti? ¿Qué se viene para esta relación? ¿Qué te aconseja el tarot? Y si no te has suscrito, este es el momento perfecto para que lo hagas y de esa manera participes en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Bueno, vamos a comenzar. Organicemos un poquito. La rueda de la fortuna quedó como torcida. Quedó como un cuadrado de la fortuna. Bueno, ¿cuáles son los pensamientos? La primera fila. Entonces, siento que fue una persona que, miren que aquí me sale la carta de la inversión, ¿no? Por aquí está Chibi, hacía días que no salía. Y bueno, es una persona que, si ustedes ven la imagen de la carta de la inversión que estamos utilizando hoy en nuestro tarot egipcio, me dice que es alguien que ahora quiere algo más equilibrado. Esto me habla de justicia a tu favor. Recuerden también su mensaje general. Y esto empieza a llegar a la vida de todos ustedes. Empieza a aparecer una etapa en la cual ustedes van a empezar a ver cómo
todo aquello que antes les dolía ahora comienza a sanar, todo aquello que antes estaba en su contra ahora comienza a ser a su favor. Veo que dentro de los pensamientos de esta persona ahora está equilibrar las cosas a favor de Cáncer, pero siento que Cáncer, miren que Cáncer aquí me aparece con los brazos cruzados y veo que algunos de ustedes ya piensan que ya es tarde para que esta persona intente como arreglar todo el daño que ha hecho. Eso solamente lo sabrán ustedes allá en su corazón. Yo aquí veo a una persona que está dispuesta a hablar y otro que definitivamente con sus brazos cruzados nos manda un mensaje en el lenguaje no verbal de ya no quiero. Y es que las cosas son así, Cáncer. Las cosas, a veces la gente se da cuenta de cuánto vales, de cuánto importas cuando ya lastimosamente te ha perdido. ¿Ya para qué? Esta persona a través de la carta de la codicia me dice que no ha perdido las esperanzas, no pierde las esperanzas de que las cosas vuelvan a ser como antes. Sin embargo, no sé por qué me resuena mucho decirte que algunas de sus parejas tienen como un tinte de manipulación o de las personas estas. A ti te marca la carta del progreso, la carta del avance, la carta de salir adelante. Mira que yo veo que ahora Cáncer comienza a colocarse un poco más como prioridad, un poco más como esa persona que siempre debió haber sido el protagonista de su historia y me encanta. Es muy probable que a la hora tú ser tu prioridad estés con esta actitud de acá, de que ya no es tiempo, ya no quiero. La carta de la guerra me dice que definitivamente tú ya no estás dispuesto a soportar, ya no estás dispuesto a aguantar todo aquello que antes tolerabas y me parece muy bueno porque el amor es una cosa y digamos, vamos a quitar este limón. Los limones se colocan siempre para absorber energías de envidias, entonces estos días ha estado muy cargado el ambiente. Les recomiendo siempre llevar uno en su bolsa para poder protegerse de la envidia. Entonces te estaba diciendo que ya no estás dispuesto como a todo esto de aguantar, todo esto de que las personas estén ahí como intentando pasar por encima de ti. Ahora tú has despertado, ahora tú quieres como que las cosas siempre se den no a tu manera, pero sí respetando lo que tú eres. Veamos qué se viene para esta relación. La carta de la duplicidad. Algunos de ustedes con mucho esfuerzo y con el equilibrio que me trae la justicia y la armonía van a empezar a comenzar a encontrar como la solución a problemas con esta persona. Sin embargo, para otros me resuena mucho decirles que parte de la justicia divina que va a llegar es el hecho de que ustedes van a conocer a alguien más. Otra persona que va a significar un cambio total, este cambio de la rueda de la fortuna a su favor, este cambio que me representa que alguien más llega para generar un progreso, para generar un cambio lindo, para generar como algo totalmente diferente en tu plano sentimental, en tu plano amoroso. Y eso me encanta. La carta de las dificultades me dice que, mire que aquí estás tú y aquí hay dos personas. Me dice que vas a tener que escoger, o más bien esta persona que antes estaba tan segura de tu amor, ahora tendrá que luchar con alguien más por ti. Entonces me encanta porque a veces cuando las personas se sienten muy seguras de nosotros piensan que nunca les vamos a dejar y que nadie más se fijaría en nosotros y eso no es así. ¿Qué te aconseja la carta del juicio final? Esta es una carta que me habla acerca de tomar una decisión contundente, de tomar una decisión radical, de tomar una decisión y no dar marcha atrás con ella. Entonces te conviene muchísimo tomar algo contundente. Te aconseja la carta de la amistad, pedir un consejo de un amigo, pedir un consejo como certero para que puedas tomar la mejor decisión, ¿sí? Los amigos nos pueden brindar perspectivas que nosotros a veces no tenemos respecto a un problema. Y esto es lindo, es maravilloso porque nos amplían el panorama. ¿Qué se viene para tu pareja?
Aquella persona que no te valoró, ahora viene mucho arrepentimiento y viene mucha tristeza, ¿sí? Recuerden que en esta vida todo es un karma. Les recomiendo mucho buscar el número 55, hoy ha marcado como los números para ustedes. Entonces es un número que les va a dar un mensaje respecto a esta situación también. Vamos a ver a través del otro tarot qué siente, qué piensa y qué quiere. ¿Qué siente una persona que ahora vuelve? Me sale la carta de la justicia, alguien que quiere rectificar un error contigo. ¿Qué piensa? La carta de los dos caminos. Aunque ustedes no lo crean, esto nos habla acerca de alguien que quiere un amor correspondido y alguien que se arrepiente de una tentación o prueba. ¿Qué quiere? Solucionar estas peleas. No más peleas, me dice a través del 2 de espadas invertido. Bueno, esta ha sido la lectura para los que tienen una conexión de amor con alguien. Vamos a pasar a los que están solteros. Y me encanta porque los invito a quedarse hasta el final. Bueno, les voy a contar un poquito de Chidi. Chidi es uno de los niños de nuestro refugio. Él es hijo de Luna, que es una gata carey. El papá de él es otro gato que rescatamos de nuestra vereda también. Se llama Bigotes. Ellos fueron una cama de 5 que nació en la pandemia y pues como no había movilidad nadie los quería adoptar y aquí se quedaron. Bueno, para los que están solteros, la carta del estudio te dice es tiempo de concentrarte en tus cosas profesionales. Quizás sea tiempo de invertirle un poquito más a esto y no de estar tanto como malgastando energía en situaciones sentimentales. La carta de la angustia te dice concéntrate para evitarte problemas. Te lo estamos diciendo a tiempo porque no nos gusta verte sufrir. Ahora, la carta para los que están buscando trabajo. La carta de la infidelidad me dice cuídate mucho de a quién le cuentas tus sueños, metas o proyectos porque siento que la mala energía de alguien es la que te está estancando. Te conviene realizarte la limpieza de huevito por 3 días y yo diría que podrías hacer el abre caminos por 30 días. Estos rituales están en nuestro primer comentario. Para los que están con trabajo, la carta de la fortuna les indica que algo muy bueno se acerca, bien sea un ascenso, un aumento de sueldo, un negocio que están esperando. Entonces créanme que también les conviene hacer el abre caminos porque de verdad que algo muy bueno está esperando allí por ustedes. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el número 74 y la carta de la ofrenda te invita a compartir con aquellos que más necesitan. Puede ser incluso un amigo muy cercano. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte que tenemos premios y requisitos. Gracias de parte de todos esos niños. Cada que ustedes vean un video completo, apoyas ese refugio que es chiquito pero es con mucho amor y además apadrinamos a otras personas. Otros gatitos pues que están afuera y perritos con esterilizaciones, alimento desparasitantes y pues veterinario. Contarles que los premios son una lectura privada conmigo, también vamos a responder algunas preguntas que dejen durante la semana, si es de amor déjenme en el signo de ambos y recordarles que su pregunta entra en un sorteo a participar con las demás, no necesariamente va a ser la ganadora, es como comprarse un billete de lotería. Y también los envíos son otra forma de ganar. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, darle like a este video y queremos que nos escriban el nombre de la fruta que vieron durante el video y el número de comentarios. Entonces, por ejemplo, si su comentario es el número 1, pongan 1. Después escriban el 2. La tercera persona escribe el 3, así. Bueno, para nosotros poder hacer de ahora en adelante un sorteo de acuerdo a los numeritos. Bendiciones y los llevamos en nuestro corazón.